¿Qué les fue con la tarea? Bien. Bien. ¿Quién pudo hacer el análisis de tiempo a los dos ejercicios? ¿Quién pudo hacer el de uno de los ejercicios? ¿Quién no lo quiso hacer? O sea, ¿quién no hizo la tarea? No, hacerla sí, pero digamos, por ejemplo, no pude llegar hasta el final del primero. No pude llegar hasta el final del primero porque me entró una duda, o sea, entonces ahí no quise seguir. Sí, solo quería saber si era que no lo habían hecho Sí, y en este segundo me parece que hay un error ahí, no sé. Vamos a ver, déjame ver los demás, no creo. O estaban buenos, no había trampa. No había nada. ¿Por qué? Ustedes creen que yo... Es que como usted dijo que había que revisar si el algoritmo estaba correcto. Entonces, Es como no estaba correcto. No estaba correcto. Déjame ver. Voy a ver si lo copié bien. ¿Dónde estás? Lo he sacado de este libro. A ver, vamos a ver. Está bueno. está bien. Entonces, sí, no entendí entonces el algoritmo. A ver. Entonces, ¿qué vimos ayer? ¿Qué vimos el día de ayer? Encontrar el orden prácticamente, encontrar La función de tiempo y el orden. la función de tiempo. Ahorita lo que nos ha interesado bastante es analizar el algoritmo en términos de eficiencia y para eso buscamos la función de tiempo. Y a partir de la función de tiempo encontramos el orden de ejecución. A nosotros en específico nos interesa la notación O mayúscula o grande, que se llama, nos da el peor de los casos, ¿cierto? ¿Okay? Entonces en eso es en lo que nos vamos a enfocar. Entonces les dejé de tarea dos ejercicios y en los dos les pedía que hicieran dos cosas. Uno, que comprobaran si estaba correcto el algoritmo y dos, que encontraran la función de tiempo, ¿cierto? Okay. Entonces veamos. A ver, ¿está correcto o no ese algoritmo? Primero, sí. El primero sí. Okay. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? A ver. ¿Cómo es la realidad de ese algoritmo? Tiene la lista, que agarra el primer valor y lo pone como que es mínimo. Y luego recorre el resto de la lista. Y si a medida que va encontrando un menor, entonces, ok, no, este es el menor. Este es el menor. Y una vez que agarra el menor de todos, lo pone aquí de primero, luego pasa al siguiente índice y hace exactamente lo mismo. Correcto. Pues siempre va a ir poniendo el menor, si ustedes se fijan, va a llegar y va a buscar el menor. Lo va a poner acá al final, ¿verdad? Luego va a hacer lo mismo para acá y va a poner aquí al menor. Y ya se sabe que este por fuerza va a ser mayor que este, va a ser un poco mayor que este. Perfecto. Entonces el algoritmo estaba correcto. ¿Ok? Todos estamos claros en eso, ¿verdad? De que estaba correcto el algoritmo. Ahora la pregunta es cuánto tiempo se tarda este algoritmo, cuál es su función de tiempo. Entonces veamos cuánto se tarda. Llegamos y decimos, ok. Empecemos por lo más básico. ¿Esto cuánto tarda? Esto tarda Uno. un time step, ¿verdad? ¿Esto cuánto tarda? Uno también. Un time step, ¿ok? Y más uno, digamos que tardaría dos. Eso nos hace sentir bien, ¿verdad? Luego esto, ¿cuánto se tarda? Esto se tarda. N menos, no, 1, N menos. La Bueno, sumatoria sumatoria desde J igual a... Y más uno. A n menos Hasta n menos 1. Ok, ahí es donde ya empieza. Esto tarda 1 y esto tarda la sumatoria desde i
igual a 0 Está en ¿Qué pasó? Ah, eso es 3. Gracias. Nuevamente les decía, ¿verdad? Es una constante, variable 1, 3. En este caso ya sabemos que swap es una constante. ¿Qué pasó? porque Ayer lo definimos, que eran 3 pasos. Era t igual a x igual a y igual a 3. pero ese swap está fuera del for. ¿Sí? Entonces solo cuenta como un paso. No. Son 3 pasos. O sea, este bloque sí. Toma 3 pasos. Sí. O sea, este toma 1, este toma 2, porque es este y este, ¿verdad? Este toma 3, pero está en la misma línea. Este toma 1, me hizo falta este. O sea, es 1 más 3 más. Es que ha usado como que fuera 1 y le puse 2. No se preocupe. Al final, como les decía, esta constante, usted le puede haber puesto C1, C2, C3, como usted hubiera querido, igual va a dar lo mismo al final, en el orden. Estamos. Pero yo le pongo los valores para que uno se siente mejor, ¿verdad? Calculando eso. Ahí está. Ok. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Cuál es la función de tiempo de selection sort? Es igual a sumatoria de I igual a 0 hasta n-1 de la sumatoria de J igual a I más 1 hasta n-1 de esto es otro, ¿no? Esto falta sumar, ¿verdad? 4 más la sumatoria de J igual a I más 1. J igual a I más 1 hasta n-1 De 2. de 2. Perfecto. Okay. Todos llegaron a algo que se parece a esto. ¿Sí? ¿Más o menos? Perfecto. Más o menos significa que se parece, pero las constantes son diferentes. Sí, que no, porque sumé las dos, o sea, no multipliqué las dos sumatorias. No hizo una sumatoria entre la otra. Ok. Yo bueno, no sé, pero Hay que tener cuidado con eso. mi constante, la constante que usted tiene como 4, yo la tengo como 2. Y lo que pasa es que yo hago un factor común ahí. No se preocupe. Nuevamente, esta, como les decía, si esto lo hace sentir mejor, vamos a cambiar esto a constante 1 y esta se va a llamar constante 2 y mejor. Eso está bien. La forma es la misma, esa es la pregunta. Perfecto. Sí, ¿igual? Sí. A ver, pues entonces tratemos. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Vamos a tener, esta sumatoria de acá, ¿verdad? Y esta sumatoria de acá. Entonces realmente vamos a tener sumatoria de I igual a 0 hasta n-1 de constante 1 más la sumatoria de I igual a 0 hasta n-1 de la sumatoria de J igual a I más 1 hasta n-1 de la constante 2. Noten que yo esta constante realmente la podría sacar de acá, ¿cierto? O sea, esto podría ser sumatoria de 1 e incluso van a ver que esta misma constante la puedo sacar de acá. ¿Ven? La puedo sacar de acá. Entonces, yo puedo decir que esto es la sumatoria de I igual a... Bueno, desarrollemos esto ya de solo, ¿verdad? ¿Cuántas veces se suma? Según. Ojo que va desde 0 hasta n-1. Entonces, n es 0, ¿verdad? n-1 hasta 0. De 0 a n-1. Si fuera de 1 a n-1 sería n-1 ese, pero como es de 0 a n-1, entonces hay una vez adicional, entonces sería 0,1 por n. ¿Cierto? ¿Ok? Ahora hagamos la otra parte. Llegamos y decimos, ok, ya para estar más tranquilo podemos sacar este C2 de aquí y esta es la sumatoria de igual a 0 hasta n-1
de la sumatoria de J es igual a I más 1, N menos 1 y de aquí 1, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo le hago con esta sumatoria? Me imagino que por ahí llegaron todos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le hago con esa sumatoria? ¿A quién se le ocurre algo? Puede ser n menos 1 menos i más 1. N menos 1 menos I más 1. Vamos a ver cuál es la lógica de eso. Luis propone que nosotros desarrollemos esto y digamos esto sería N menos 1 menos I más 1. Eso es lo que él dice. Para que sea 0, ¿Qué J. pasa? Para que sea 0, J. Para que sea 0 J. ¿Qué tal No. la diferencia Ok. de que va a sumar? A ver, ¿cuál es la lógica de eso? La lógica de esto es precisamente lo que está diciendo Luis ahorita. Dice, si yo tengo esta sumatoria, ¿cuántas veces se suma ese elemento? ¿Estamos? En este caso es sencillo porque esto es una constante, eso es 1. Entonces eso sería 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces? N por N menos 1 entre 2. No, Ojo, ¿verdad? no. Ese es un error común y hay que tener cuidado. Recuerden que esto es diferente. O sea, esto no es, ojo, lo pongo, no es la sumatoria de J es igual a I más 1 hasta N menos 1 de J. No de I, de I es diferente todavía. Lo vamos a comprar por ahora. No es esto no es esto. Este sería lo que usted dice, pero hay que hacer unos ajustes. ¿Okay? Dijo N por N más 1 entre 2, ¿cierto? Sí. Pero Esa es. ya con el de afuera. ¿Qué pasó? O sea, el de afuera se va a hacer N veces. Y eso va a ser N veces. Si es, por ejemplo, N, la primera vez, lo va a hacer N menos 2. Ajá. Luego va a ser a la siguiente vez y lo va a hacer N menos 3. La siguiente vez y va a ser N menos 4 y así. Ok, ya sé la estrategia que estaba buscando. No, quiero que desarrollemos bien la sumatoria. ¿Me estás ¿Ok? diciendo que estoy Lo está haciendo ahí. Y voy a explicar lo que está haciendo Jairo. No está mal, ¿ok? Y está bien, pero primero tienen que desarrollar bien estos cálculos para tener esa misma intuición de cómo es que se hacen estas cosas. Al final, cuando uno mira algo como esto, ya desde verlo, tiene la sospecha de que puede ser n cuadrado, ¿cierto? Orden n cuadrado. Desde el inicio, solo con verlo, ya van a ver que es n cuadrado. Y precisamente pueden hacer algo como esto. Pueden llegar y decir, ok, voy a agarrar y voy a sumar y voy a ir creciendo. Ahora, cuando i es 0, ¿qué pasa cuando i es 0? Entonces, desde 0 hasta n-1, ¿cierto? Entonces, por el estilo. Ahora, lo que pasa es de que ahí van a ir probando casos y van un poco ajustando la matemática. Sí funciona, porque al final es como, ok, voy a sacar un modelo, pero esto todavía lo podemos hacer matemáticamente. Realmente, esto sí se puede hacer matemáticamente y se puede desarrollar, sin tener que buscar algún truco de ver cuál es la forma de esta sumatoria. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces se ejecuta eso? ¿Cuántas veces se suma el 1? N por N menos 1 n menos 1 menos 1 más 1. entre 2. ¿Qué pasó? N menos 1 menos 1 más 1. N. Menos 1 menos 1 más 1. A ver, veamos la sumatoria. Usted ya propuso que es n menos 1 menos i más 1. Ahí falta una suma ahí, pero si ustedes se fijan cuántas veces se hace esta sumatoria. Se parte desde i más 1, ¿cierto? Y tiene que llegar hasta n menos 1, ¿cierto? O sea que este 1, en cada uno, recuerden que la sumatoria de esta sumatoria, ¿verdad? En cada una de esas cosas va a depender de i, ¿está? Pero va a ser, siempre va a ser igual a la, y voy a ponerlo por acá para que me recuerdo, C1n más C2 igual a C1. Y aquí ustedes van a ver que esto realmente, este 1 se suma
n menos 1 menos i más 1. ¿Ok? ¿Cierto? O sea, es 1. ¿Cuántas veces está 1, 1, 1 más 1 más 1 más 1 más 1 dentro de esta sumatoria? ¿Cuántas veces está? Está la diferencia entre i más 1 y n menos 1, ¿cierto? ¿Ok? Entonces la distancia entre estos dos es el número de unos que se suman. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero hay que contar esta, porque esta está incluido. Parte desde aquí y llega hasta acá, ¿verdad? Hasta n más 1. 1 más 1, n más 1, entonces es 1 más. No hay mucha diferencia. ¿Ok? Pero básicamente ahí está. Entonces llegamos, no sé si todos estamos aquí, de que en esta distancia, llegamos y dijimos, ok, de n-1 hasta i más 1, toda la distancia, como solo es una constante, como es 1, es 1 veces sumado. ¿Cuánto vale i? Va a depender de esta sumatoria, ¿cierto? ¿Ok? ¿Qué es lo que Jairo estaba haciendo? Estaba combinando esta sumatoria con esta sumatoria. ¿Ok? Pero realmente lo podemos ir analizando sumatoria por sumatoria. Entonces vamos a decir, esto es C1 por n más C2 sumatoria de i igual a 0 está n menos 1. Y aquí lo bueno de esto, bueno, vamos a simplificar un poco esto. Sería n menos 1 menos i, n menos i, menos 2 más 1, ¿verdad? N menos i menos 1 sería. No sé si me equivoco. Menos 1, menos 1, más 1, ¿verdad? Y esto sería. Entonces, miren lo interesante de esto porque ya aquí ustedes tienen una forma que es más conocida, ¿cierto? Todavía no está perfectamente conocida, pero ahí está. Entonces podemos llegar y decir, como esta es una suma, las podemos separar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos decir, ok, esto es C1n menos, más C2, la sumatoria de i igual a 0 hasta n menos 1 de n, más, bueno, aquí ya puedo poner menos de un solo, ¿verdad? Menos C2 por la sumatoria de i igual a 0 hasta n menos 1 de i menos C2 la sumatoria de i igual a 0 hasta n menos 1 de i. ¿Se vuelve más sencillo ahí? ¿Ok? ¿Cómo sería entonces? A ver, esto es sencillo, esto es C1n y tenemos el primer caso, C2 n al cuadrado. ¿qué es esta sumatoria? N. N, ¿ok? Entonces sería n, si ustedes se fijan, en esta sumatoria es una constante, no es una variable. Y es la variable, ¿cierto? Entonces realmente este n yo lo puedo sacar y esto sería la sumatoria desde 0 hasta n menos 1 de 1 multiplicado por n. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto sería n por ¿cuántas veces se ejecuta? Por n. Desde 0 hasta n menos 1 sea por n. Que sería n cuadrado. Ya en la próxima lo ponemos cuadrado. Ahora miremos este, ¿verdad? Menos C2. Y esta la conocemos, esta. N por n más 1 entre 2. Es parecido a n por n más 1 entre 2. Ese es Pero que n. empieza desde 0. Pero ese es n también. ¿Qué pasó? Pero no Ah, importa no. porque solo le está sumando un Es i. 0. ¿Qué pasó? Solo le está sumando un 0. Y no llega hasta n, ¿cierto? ¿No? Si usted se fija en este, o sea, sumatoria de i igual a 1 hasta n de i, ¿no? Este igual a n por n más 1
Es parecido, pero no es exactamente lo mismo. Pero, Como le sumo a 0 al inicio, esto sería equivalente a decir igual a 1 hasta n menos 1, ¿cierto? O sea, ¿qué sería? Es muy parecido, es n menos 1 por n. Que empezó desde 0, pero llega hasta n menos 1. Es lo mismo. O sea, al final van a ver que matemáticamente van a andar bien cerca y en el orden va a ser lo mismo. Entonces sería n menos 1 por n menos 2. ¿Ok? Y este, ya sabemos cuánto es. ¿Cuántas veces se ejecuta esto? n. C2. ¿Ok? ¿Todos hasta ahí? ¿Hay algo que no entiendan hasta este paso? Que no esté claro hasta este paso. Ok, entonces ¿cómo sería esto? Sería C1n más C2n cuadrado, ¿verdad? Aquí ¿cómo sería? Hay que distribuir menos C2 entre 2, ¿verdad? N cuadrado más C2 entre 2 menos, ¿verdad? N menos C2. Simplificamos ahí, si quieren, ¿verdad? ¿Y esto cuánto sería? Voy a pasarlo por acá. Sería, si saco, si uno los n cuadrados sería 1 medio, o C entre 2, C2 entre 2 n cuadrado. Este por acá. Luego tengo que unir esto, ¿verdad? Sería C1 más C1, que voy a poner entre paréntesis, C1 menos C2 de 2. A ver, no me hace falta nada ahí. ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Se acuerdan que no importaba si ponían 2 y eso? Al final vamos a llegar a una forma así. Obviamente si tuvieran valores podríamos asignarle valores específicos. Pero, ¿cuál es el orden de esta función? N cuadrado. Sería orden N cuadrado. yo les hago el orden de t de n. ¿Cuál es la regla? La función más dominante. En este caso es esa, ¿cierto? ¿Okay? Entonces esto sería orden. ¿Hay alguna duda? Yo lo tengo diferente, pero al final del día me Enseña, ¿verdad? era lo de la constante. Ah, lo de la constante, sí. Al final, como tenía uno más sumatoria, se lo agregué a la sumatoria. Ya. Es como que la. No, pero aquí llegamos a lo mismo. Si se fija, aquí es lo mismo. Ya no importa. La constante al final se va a cancelar, pero de casualidad era 2, pudo haber sido 5 o algo por el estilo. Entonces, cuando hace esas cancelaciones realmente es por casualidad. Al final es una constante. A ver. Hasta ahí todo checa, por la suma. Veo con cara de susto. Diga, Esto, lo de la parte de la sumatoria de que, Ajá. que llega que es n por n menos 1. ¿Cuál? ¿Aquí? Aquí. Ah, ok, excelente. Ok, miremos esa sumatoria. Esta es la sumatoria. Nosotros conocemos esta regla. La sumatoria es igual a 1 hasta n. Esto es de i es igual a n por n más 1 entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Ok.
Ahora, esto realmente viene de que esto es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta n, ¿cierto? ¿Está? Ahora, nosotros lo que teníamos no era exactamente eso, que no anda muy lejos, ¿verdad? De 0 hasta n menos 1. De i, ¿verdad? ¿La de i? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pudo haberlo hecho de dos maneras. ¿Ok? Puede ser, si ustedes se fijan al final de esta misma, sumarle 0 al inicio, esto sería 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta n menos 1, ¿cierto? No hasta n, hasta n. Entonces lo pudo haber hecho de dos maneras. Usted pudo haber dicho, ah, ok, es como que agarre este y le reste n. Usted puede haber dicho, ah, ok, esto realmente es n por n más 1 entre 2 menos n. ¿Estamos? Y vamos a ver para que pegue, no vaya a ser que n cuadrado entre 2, ¿cuál es? Bueno, n cuadrado más n entre 2 menos n, ¿verdad? Sería n cuadrado entre 2 menos n, ¿verdad? Lo voy a poner acá. Esto es saco factor común, n por n menos 1. ¿Cierto? ¿Ok? Esa es una forma de hacerlo. Está bien. La otra es que yo lo hice reemplazando en la fórmula. Esto realmente, como es 0 al inicio, esto no importa, ¿verdad? Es como que yo agarre y sea la sumatoria desde i igual a 0 hasta n menos 1 de i, ¿cierto? Entonces la fórmula aplica, lo que pasa es de que en vez de n es n menos 1. Entonces esto es n menos 1 multiplicado por n menos 1 más 1 entre 2. ¿Ok? Salud. Esto es igual a n menos 1 por n. Me fui por ese, tal vez me debí haber ido por ese otro. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Entre 2 más n. De ahí, Esto es igual a n cuadrado entre 2. Y esto, si yo lo sumo, es 1 en medio de n, ¿cierto? ¿Verdad? No, es sí, 1 medio de n. Entonces, esto es como n entre 2 ya del solo. Solo saca factor común de 1 medio. Hay que hacer el cálculo de tiempo. En esta clase lo tienen que aprender y tienen que hacerlo también porque eso les va a ayudar a agarrar cierta intuición. Y a veces la intuición engaña. Terminan encontrando cuadrados cuando no lo son o cosas por el estilo, entonces tienen que tener cuidado. Pero en la práctica, bueno, muchos algoritmos ya tienen su orden. O sea, en la práctica uno dice, para tal problema voy a usar tal algoritmo y ya uno ya sabe el orden. Pero cuando uno crea un algoritmo, por ejemplo, uno tiene ya solo con verlo ya va viendo los ciclos, normalmente n veces el ciclo, pero a veces, si tiene cierta condición, podría ser que no fuera n por n, sino que depende. O a veces hay dos variables. De tarea le voy a dar un ejercicio, creo que se lo voy a dar de tarea, lo vamos a ver en clase. Que ese va a tener dos variables. No necesariamente puede ser uno. Eso es dos cosas, va a depender de las dos cosas. Hay que tener cuidado. Pero ahorita estamos enfocados en ciclos y este tipo de comportamientos. A ver. Entonces hagamos el otro, lo voy a mover. ¿Puedo borrar aquí? Lo voy a mover para que tengamos una pizarra limpia para esto. Entonces, aquí, ¿dónde esperaba yo que tal vez tuviera confusión? Y no sé si me equivoqué antes de que sigamos, ¿verdad? Yo esperaba que tuvieran confusión por aquí. Sí, eso. Ahí menos, sí.
Entonces, eso era a propósito. Precisamente para ver, lo que tienen que razonar cuando encuentren algo por el estilo es que al final ustedes quieren ver cuántas veces se ejecuta esta parte. ¿Okay? Lo otro es que si ustedes se fijan aquí, y es una constante, es una variable en la siguiente sumatoria, pero aquí es una constante, entonces por eso es que es válido hacer esto que hicimos, de decir, esto es n-1, de I más 1 hasta n-1, entonces es restar n-1 con I más. Número de veces. Por eso fue que pudimos hacer ese juego, porque tanto n como i son constantes en esta sumatoria. En esta sumatoria la única variable es el j, que es el que va aumentando. El i confunde porque es variable en la siguiente sumatoria. Sí, pero en ese momento está dentro del ciclo y es un valor fijo. Y ya cuando la sacamos, ustedes ven que ya no la podemos tratar como constante, ya tenemos que darle su propio. Eso es lo que confunde realmente. ¿Okay? Vamos a ver. Entonces voy a recopiar esto. A ver, en este siempre preguntábamos las dos mismas cosas, ¿verdad? Para empezar, ¿está correcto el algoritmo? Y segundo es, ¿cuál es la función de tiempo? Entonces, la pregunta es, ¿está correcto el algoritmo? Yo lo miraba mal. ¿Usted lo miraba mal? Debería empezar en I igual a 0. Sí, eso. Y debería empezar en I igual a 0. Ok, tal vez. Y lo otro. Se está comiendo el primero. ¿Qué pasa? El primero. Se lo está comiendo el primero, puede ser. Yo creo que no. Saben que no lo he analizado si está correcto, pero lo saqué de una sección en el libro en la cual puedo asumir que está correcto. Vamos a analizarlo. Yo lo probé. ¿Qué pasa? ¿Usted lo probó? Ajá. ¿Y funciona? Ajá. Sí. Sí, es la realidad. O sea, no lo he probado y ahora se lo voy a dar que está correcto. Estoy seguro que está correcto. Estoy casi seguro, los libros a veces están malos, pero estoy casi seguro que está correcto. Pero lo que ustedes dicen tiene sentido hasta que ustedes se fijan en una cosa. Esto empieza desde 1, pero esto compara con j-1. Que si hubiera empezado con 0, le hubiera dado un segmentation fault o algo por el estilo. Eso no implica que esté correcto, pero yo asumo que por ahí va el asunto. A ver, entonces, ¿qué es lo que dice este algoritmo? Tratemos de entenderlo. Dice, va desde i igual a 1 hasta n-1, o sea que este es el arreglo y empieza desde acá, ¿no? y termina acá. A ver, no, pero empieza desde 0, es como que llegue hasta la última posición. A ver. Y dice, bueno, j le asigno i, entonces está j. Y lo que hace es que dice, j va a crecer sí, es j menor que, ese es su j, o sea, es lo que está aquí, menor que lo que está en la posición anterior, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Mientras j sea mayor que 0, o sea, que llegue hasta acá, y lo que está aquí sea menor que lo que está acá, entonces lo que va a hacer es que lo va a intercambiar. Eso es lo que está diciendo. Okay. Y luego reduce j-1. Y vemos qué pasa cuando es 2. Entonces dice, j estaría, a ver, estaría desde, j estaría aquí, ¿verdad? Siempre. Y entonces iría para abajo, llegaría y diría. A ver, entonces, esta lógica, ¿qué es lo que dice? Que aquí va a quedar el menor entre estos dos, ¿cierto? O sea, lo que está diciendo es que en esta etapa va a quedar el menor entre la posición 0, voy a poner solo la posición, entre el 0 y la posición 1, ¿cierto? ¿Ok? Ese va a quedar acá, eso es lo que está diciendo. Veamos acá, lo que está diciendo es, ya sabemos que aquí está el mayor entre estos dos, ¿cierto? Entonces aquí va a llegar y va a decir lo mismo, ¿verdad? Va a llegar y va a decir j mayor que 0, sí, es esto menor que lo que está aquí, ¿cierto? Entonces lo que
si este es menor que lo que está aquí, lo voy a intercambiar. ¿Ok? Si esto no es menor que lo que está aquí, ya sabemos por fuerza que este es mayor que este y este era mayor que este, ¿cierto? ¿Estamos? O sea, si este es mayor que este, ya por regla, yo ya sé que este va a ser mayor que este también. ¿Estamos? O sea que eso ya está ordenado. Y si es menor, entonces voy a flip acá. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces ahora digamos que se hubiera movido acá, ahora compara esos dos nuevamente. Si este es mayor que este, entonces se queda ahí. Ya sé que están ordenados porque yo ya sé por este intercambio anterior que este era menor que este, ¿cierto? ¿Ok? Ahora, si este es menor que este, lo intercambio y quedan ordenados hasta aquí. Si no, entonces se queda ahí y igual garantiza que quedan ordenados hasta acá, ¿cierto? No sé si vamos por ahí. Sí. Entonces, siguiendo esa misma lógica, si yo estoy en otra posición, empiezo a partir de esta posición, dentro de todo yo ya sé que hasta acá están ordenados, ¿cierto? ¿Ok? Yo ya sé que todo este bloque de acá está ordenado. Ahora, ¿qué es lo que me hace falta? Ver cómo está este comparado con este. Si este ya fuera mayor que este, entonces ahí para porque ya este bloque estaría ordenado, ¿cierto? Pero si este es menor que este, entonces lo empieza a intercambiar hasta que se asegure que todo el bloque hasta acá está ordenado. ¿Ok? Siguiendo esa lógica parece que funciona algo bien. Hice trampa porque yo ya sabía que tenía que estar. Solo mi pregunta es, ¿cómo mueve J? ¿Qué pasó? J, ¿cómo lo va aumentando? J empieza con I. Ajá, que O sea que iba aumentando. Iba acá, no sé qué. Y J lo que va haciendo es que va disminuyéndose. Si usted se fija, J empieza en I, veamos acá, pero J, si se va cumpliendo esta regla, va hacia abajo. ¿Estamos? Ah, es que dentro del while. Es correcto. Está dentro del while y... Pero un lenguaje que no tenga cortocircuitos sí va a tronar. En un lenguaje que no tenga cortocircuito va a tronar, porque ¿qué tal si J es 0? Eso ya es lenguaje de programación, ¿no? Pero si J es 0, ese sub J funciona, pero esto sería segmentation fault. O index out of bounds exception, que es lo que... O en C hubiera dado un valor a saber qué es eso. Sí, es que ahí es donde... Sí, yo tomé el J como que... Sí, como que va retrocediendo, porque decía que va retrocediendo, debería ir aumentando, pensaba. Es correcto, este va hacia atrás. Sí. O sea, se va moviendo con I cada vuelta, pero... O sea, se va con I, pero después va retrocediendo y hace esto. Sí. Yo me acuerdo que en programación 2, ¿a ustedes les dio clases Alex ahora? ¿Alguna clase? No sé si él da todavía clase. 2 cálculos y el de Él daba programación también. En mi época daba programación 2. Programando, cuando Sí, dice programando. Correcto. ¿A qué hora La diferencia. Antes sí sé que era machista. Creo que ha cambiado según lo que me han dicho. Cuando eran mis tiempos, no sé, le dio clases a usted. Y no sintió... Un poco favoritista. ¿Favoritista? ¿Qué significa eso? O sea, referencia con alumnos de la clase. Sí, es posible. Sí, pero esa característica, sí, no sé, esa no sé, pero sí es posible. Jairo siempre. Pero en nuestra época, por eso lo estoy diciendo, hace 18 años, sí tenía cierto comportamiento machista, pero sé que lo cambió. O sea, la gente no es perfecta, va a cambiar con el tiempo. Y sé que en esa época cosas más mundanas, ¿verdad? Como analizar el tiempo de ejecución de incendios. A ver, entonces aquí llegamos y decimos que vamos a analizar y empezamos de dentro. Esto es fácil, esto es 1. Este le dijimos que era 3, entonces todo esto es 4. Y aquí sucede algo bien divertido. Antes lo tomamos. ¿Qué pasó? Aquí sucede algo bien divertido. Uno no sabe, es un while, un for. Entonces hay que hacer un cambio. Digamos que aquí es 1. Este está más fácil. Una vez que lleguemos acá ya sabemos que es un paseo de flores, ¿verdad? Esto va a ser igual a 1 hasta n. Obviamente,
Yo les dejé este ejercicio para que pensaran en este while. Yo hice un sumatoria de J igual a 0 hasta ahí. Hasta n-1 lo puse yo. Pero si te fijas, J siempre empieza siendo I antes de entrar al while. Y después va reduciendo hasta llegar a 0. Pero la cantidad de veces que se ejecutaba se la misma. Vamos a ver, Alejandro, ¿usted qué opina? ¿Usted cómo mira ese Solo while? si es mayor. O sea, si es para intercambiar, sí, si no, solo sigue. ¿Se puede eliminar una vez? ¿Podría ser un for? Ah, sí, podría ser un for. Aquí aplica un poco más ver más allá, ¿verdad? Que uno dice, ok, la pregunta que queremos ver es cuántas veces se ejecuta esa. En el peor de los casos, Primero empieza que a J le asigna I, entonces empieza desde I. Cuando entra al while, se va restando hasta llegar a ser 0. Es correcto. Entonces va de 0 ahí. Entonces, veamos eso. Lo que dice Nairo, que es bien acertado, dice, ok, aquí hay un problema. Él se saltó un paso, él se está saltando un paso porque ya lo vio, que es, este while puede parar en cualquier momento. O sea, este while puede llegar, si yo voy por acá, digamos que esta es una regla gigante, va bien, pum, puede parar aquí. Puede no llegar aquí, ¿cierto? puede ejecutarse una vez. Puede ejecutarse una vez, puede solo decir, aquí no es ella más grande. ¿Están de acuerdo? ¿Okay? Entonces eso es un problema. Es un problema hasta que nos enfocamos en que vamos a buscar el peor de los casos. ¿Cuál es el peor de los casos de este while? Que es lo que dice Jairo. El peor de los casos es que yo estoy en una posición y tengo que ir retrocediendo hasta que el valor de J es 0. ¿Cierto? Y entonces ahí ya se vuelve más sencillo. ¿Cuántas veces voy a hacer esto? Y ves. La Sumatoria de Estoy usando su J igual a 0 ahí. la sumatoria de J igual. J llega a ser Ahí. a 1, ¿verdad? 1 Ahí va. hasta I. ¿De qué? No en la siguiente. ¿Qué pasó? Ah, sí, perdón, ya sabía yo que me extrañaba que no había dejado clase. Sería la sumatoria de J igual a 1 hasta I. ¿De cuánto? De 4 De sería. 4. ¿Okay? Y ahí ya se vuelve lo que ya conocemos. ¿Cómo sería esto? No la veo convencida. ¿Está convencida? Si en vez de I pone N, en vez de I no puede poner N porque realmente estas veces dependen de I. Una vez va a ser 3, 2, 1, otra 3, 2, 1, ¿verdad? 0 ya va a parar, en otra va a ser 7. Sí, correcto. Entonces, pero recuerde que I, aquí en este nivel, I es una constante. Se mira ahí, lo que confunde en esta etapa, que tienen que tratar de verlo, bueno, vamos a hacer un montón de ejercicios para eso, es que aquí es una variable, pero aquí J es la variable. I es una constante, la pueden tratar como una constante. ¿Estamos? Entonces, esto sería, ¿cuál es la función de tiempo? Voy a usar una palabra negro. ¿Cuál es la función de tiempo? Sería la sumatoria de I igual a 1 hasta n-1 de la sumatoria de J igual a 1 hasta I de 4. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces pueden haberle puesto C1. Deja el 4. Y no le faltó el J igual a 1. Más 1, está bien, gracias. Esto sería acá. Lo voy a poner acá para que no confunda. 1 más la sumatoria, vamos a ponerle C2, si eso lo hace. Dice, ¿verdad? ¿Ok? Entonces esto sería sumatoria de I igual a 1 hasta n-1 de C2 más la sumatoria de I igual a 1 hasta n-1 de la sumatoria de J igual a 1 hasta I de C1
realmente, nuevamente, ¿verdad? Es una constante, entonces yo la puedo sacar. Puedo sacar acá, la puedo sacar acá. Entonces voy a sacar este C1 ya de un solo y lo voy a poner. Y esto sería 1. ¿Cómo sería esto? Esto ya sabemos, ¿verdad? Esto sería n-1 por C2, o C2 por n-1, y esto sería C1 por la sumatoria y igual a 1 hasta n-1 de qué? ¿Cuántas veces se ejecuta esto? ¿Cuántas veces suma 1? Se suma N. y veces. ¿verdad? Y aquí es el viejo conocido, ¿verdad? Esto sería C2 n menos C2. Y esto sería C1. Y podemos aplicar la misma regla, ¿verdad? Desde 1 hasta n menos 1 sería n por n menos 1 entre 2. Lo demás es matemática simple. ¿Qué orden es esta función? N cuadrado. Solo lo voy a hacer para que no lo dejemos así en el aire. Fíjate que para compa existe. N menos C2 más C1 Pero esa es una A n adicional. cuadrado No dice nada. entre Todo 2 se conecta con el menos C1 Sí, es que eso no es una compa. N. Qué cool. Ustedes van a ver que esto es una constante, esto es otra constante, la función que domina Muy es esta. gordito. Y de que te digan grande. ¿Dónde sacamos esto? Era. Estábamos acá. Estaba J, ¿verdad? O sea, realmente J empieza en I y termina en 0, en 1, realmente. Entonces esto es 1, 2, 3, 4. Acá, ¿verdad? Entonces, perdón. La asignación que está bien, Por ahí. Esta, sí. Esta es la que se empieza desde acá. Entonces, si usted se fija, lo que pasa es que esta, o sea, no es evidente, pero va, la primera vez es 1, la segunda vez es 2, la segunda vez es 3, la tercera vez es 3. Y hace, asumiendo lo que decía Jairo, el peor de los casos. Vamos asumiendo el peor. Entonces, a veces usamos ese truco, decimos, ¿cuál es el peor de los casos de esto? Es este. O sea, el peor de los casos sería que toda la lista esté totalmente invertida. Por ejemplo. O sea, que esté de mayor a menor y ahí sí se ejecutaría Y ahí esta. estaría. Ese sería el orden. Que esté de mayor a menor. De mayor a menor, entonces ahí prácticamente en todo se va a ejecutar hasta que... Casi. ¿Ok? Porque ya no hice eso de los que usted hizo. La segunda sumatoria, yo la puse como J igual a C. J igual a 0. Sí, hay que tener cuidado ahí en esas. Son detalles, al final no cambia tanto. Lo que cambia es que faltó un menos tanto. Pero sí hay que tener cuidado. ¿Ok? Hay que tener cuidado. A ver, los debo apuntar. Voy a elegir el siguiente ejercicio. Yo sabía, la deja de lo que el paso intenta hacerme quedar mal. Voy a probar ese de EndNote. Es que usa Evernote, entonces yo decidí probarlo, que es para notas. Entonces uno crea como libros y cosas así. Pero si no lo usa una compu, puede hacer las herramientas A, o sea, escribir. Pero solo en la compu, no en la laptop, no sé. Entonces, ya. Pero obviamente después puedes pasarlo al iPad y leerlo ahí. Se sincroniza. Pero si pagas, sí puedes hacerlo en todos lados. ¿O cómo? No, es gratis. Gratis hasta 60 megas. Difícilmente. Yo me puse a ver, mira. ¿Viste lo que te dije de tu cuenta? Ya me van a acabar. Eso fue lo que yo te dije. Me faltan 20. Hubo. Y estaba pensando en comprarlo. Son $5.
mensual. Sí, es muy bueno, pues, pero... Más caro. ¿Puedo borrarle a ese lado? Sí, no. Yo solo uso... Por instinto que parece que fuera en el cubo. No existe eso para Android. Bueno, van a llegar a un punto en que hay una cosa parecida a una de las veces que hicimos, pero no igual. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer el análisis de tiempo. Esto sería 1, esto sería la sumatoria desde k igual a 1 hasta j. Esto sería la sumatoria desde j igual a i más 1 hasta n. Y esto sería la sumatoria desde i Igual a 1 hasta n menos 1. Ya cuando eso suceda nos vamos a sentir en el paraíso, ¿no? A ver, pues, y eso es 1. Entonces realmente la función del tiempo de esto es 1 más la sumatoria de i igual a 1 hasta n menos 1 de la sumatoria de j igual a i más 1 hasta n de la sumatoria de k igual a 1 hasta j. Y esto es. Entonces, la primera etapa es bien sencilla, ¿verdad? ¿Por qué? La variable aquí es k, entonces este de k igual a 1 hasta j, esto realmente es j veces 1, ¿cierto? Entonces, esto es 1 más la sumatoria de i igual a 1 hasta n menos 1 de la sumatoria de j igual a i más 1 hasta n de j. Y aquí llegamos a un punto en el que se mira como, ok, aquí pudiera ser un n menos i más 1, tal, ¿verdad? Ahora, la diferencia de aquel ejercicio es que en aquel ejercicio nosotros teníamos algo así, muy parecido, j igual a i más 1, por ejemplo, hasta n, pero aquí era 1, ¿cierto? Entonces aquí es fácil, porque aquí yo sé que estos son unos sumados. ¿Estamos? Pero aquí no. Aquí es j. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que analizar un poco es qué es lo que se está sumando, ¿cierto? ¿Okay? Y nosotros estamos sumando siempre lo mismo, ¿verdad? Pero estamos sumando, ya no es 1 más 1 más 1 más 1, ¿cierto? Sino que es i más 1 más i más 2 más i más 3 más i más 4, así sucesivamente hasta que n menos 1
llegue hasta, sí, n-1, o sea, sería básicamente hasta n, pero aquí sería n-1, n-2, etc. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Entonces, miren que aquí no es lo mismo, aquí va creciendo, va 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente, y también está I, ¿cierto? Okay, es I más 1, I más 2, I más 3. No le miran algo interesante a esto. Si usted, esto siguiera, voy a ponerle en este, que eso llegue hasta n, eso siempre va a ser I más 5, I más 6. No. No es un factor común, o sea, por ahí va la lógica, ¿cierto? No es un factor común porque no está multiplicando, pero si se fijan, este I Va aumentando el número. y ahí es lo mismo: 1, 2, 3, 4, 5, 7, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Sí? Podría tomarlo como I más n, ¿sí? Algo por el estilo, ¿cierto? Si ustedes se fijan, aquí la variable no es, esto es j, esto podría ser j. O sea, esta podría ser la variable 1, 2, 3, 4, es I más algo, ¿cierto? Entonces realmente, si ustedes lo miran así, siempre va a estar I, ¿cierto? Ustedes pueden tenerlo aquí desde I más 1 hasta n, o podrían reescribir esta sumatoria y decir, esto es la sumatoria de I igual a 1 hasta n de la sumatoria, y voy a reescribirla de j igual a 1 ¿hasta dónde va eso? Hasta n menos I, ¿cierto? ¿Ok? ¿De qué? De j más I. ¿Es esto igual que esto? Si ustedes se fijan, si empiezo desde 1, ¿hasta dónde voy a llegar? Hasta, porque el n, por eso lo quería omitir un momento, esto es n, esto es I más n menos I, ¿cierto? I más n menos n, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, o sea, siempre es I más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta n. ¿Estamos? Porque esto va desde I más 1 hasta n. Entonces es lo mismo que decir j desde 1 hasta n menos I, de sumarle a j, que es la variable, ¿sí? Precisamente por eso les estoy dejando el ejercicio, para que vayan viendo los patrones de las cosas que pueden usar. ¿Okay? Ya con lo que vayamos viendo, vamos a ver. Recuerden, esta clase, por eso se miran un montón de ejercicios, un montón de problemas, para ver precisamente patrones. Para que cuando ustedes ya se encuentren con un problema digan, ah, ok, el patrón anda por aquí, entonces me puedo ir por esta estrategia. Salud. Salud. Pero miren, es esto, o sea, es de I más 1 a n, que era puesto así, pero esto realmente es, esto de acá es j más I. Si cambiamos, podríamos cambiarle el nombre al índice para que se sientan bien, ¿verdad? Pongámosle K. Usted es tan considerado ingeniero. Para que no nos confunda la J, lo que hicimos fue cambiar de esta forma a esta otra forma. ¿Ok? Y entonces aquí ya se vuelve más fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Digamos, decimos siempre esto es la sumatoria de I igual a 1 hasta n. Y luego, ¿qué pasa cuando yo tengo cosas que se suman? Esto sería la sumatoria de la sumatoria de k igual a 1 hasta n menos I de k más la sumatoria de k igual a 1 a n menos I de I. ¿Cierto? Quité el 2 por ahí, ¿verdad? Esto era 1 más. No era 2, era 1 más. ¿Pueden resolver a partir de ahí?
y es una constante. Entonces esto es 1 más la sumatoria de i igual a 1. Hay un error, creo. A ver. En la primera sumatoria pasó de n-1 a n. Gracias. Siempre fíjense en esas cosas. Yo tengo tendencia a no copiar algunas cosas. Entonces, de i de n-1 de igual a 1 a n-1. Entonces, resolvamos, ¿no? Voy a resolver este primero, este es más fácil. ¿Esto cuánto sería? De 1 a n menos i, ¿cuántas veces se ejecuta eso? Esto es una constante, ¿cierto? Esto sería equivalente a decir sumatoria de i por la sumatoria de 1. ¿Ok? Entonces, esto es, ¿cuántas veces se suma esto? Se suma n menos i veces, ¿cierto? Sería i por n menos i. Y esto más. Y ahora la pregunta es, ¿esto qué sería? Una constante. Esta no es una constante, esta es una variable, pero esta ya la conocemos. N por K N. más 1. Esta es la misma forma, esta es una constante, ¿verdad? Entonces es n menos i por... N más. Eso sería ¿Cómo sería este? n. Ya conocemos esta forma. Ah, sí, sería n por n más 1 entre 2. N por n más 1 entre 2, pero n aquí es realmente N menos i. n menos i, ¿cierto? Entonces sería N menos i por n menos i n menos i más 1 todo entre 2. entre 2. ¿Sí? No, miren el patrón. El patrón es, empieza en 1 hasta una constante de la variable sola. Eso es n por n más 1 entre 2. O la constante de arriba por la constante de arriba más 1 entre 2. ¿Cuál era la constante aquí? Era n menos i, no era n, no se llamaba n, o sea, no es que se tiene que llamar n para que funcione la sumatoria, n fue el nombre que le di. Entonces aquí es n menos i más 1 entre 2, la misma. Y siempre ahí i es una constante porque está dentro del ciclo, o sea, no cambia del valor durante este... Aquí, en esta sumatoria i es una constante. Afuera ya no. Cuando ya llegue a esta etapa ya no, porque i es la variable de esta sumatoria. ¿Ok? Y entonces ahí ya es otra historia, son otros 20 pesos. Aquí obviamente lo que vamos a hacer es que vamos a distribuir. Pero hay que multiplicar por tanto eso. Tienen que distribuir, hacer toda la distribución. Pero el K de la sumatoria. El K de la sumatoria. El siguiente paso. Es que El siguiente paso. No se pone ahí afuera de todo, n menos i más. No, para nada. Esta es la variable. ¿Qué para? Esta es la variable. En este sí, que era, esta es una constante, por eso lo saqué. Era sumatoria, era i por la sumatoria de esto, porque esto sería 1, esto es una constante. ¿Okay? Esta no, esta sí es una variable, esta no la puedo sacar. Y tengan cuidado porque ese es el error, ¿no? Como todos son letras, unas parecen variables y otras parecen constantes, pero en este caso la K es una variable y la I es una constante. Esto es esto. Y esto se vuelve más largo. Me voy para acá porque ya le robé espacio a eso. Vamos a ver. Me voy para abajo. Si no, 1 más sumatoria de i igual a 1 hasta n menos 1 de, ¿y qué? ¿Cómo sería esto? Sería n menos i por n menos i más 1. ¿Cómo lo hago para que quede bien? Hagámoslo. N por n cuadrado, ¿no? Menos in menos in cuadrado menos i, ¿verdad? Entre 2 más in menos i cuadrado. ¿Ok? Y a todo esto ustedes lo pueden resolver.
Eso lo van a separar, van a dar sumatorias. Y eso va a dar, ¿en qué orden va a dar eso? M cubo. Pues vamos a sacarlo más sencillo, ¿verdad? Vamos a sacar n cuadrado sería este de acá, por ejemplo, va a ser n cuadrado por n menos 1, ¿no? Y lo que son i solos, o i cuadrado va a ser la fórmula aquella, ¿verdad? Cuando i cuadrado es n por n más 1 por n más 2 entre 6, creo que. Entonces, esto al final, ya cuando lo veamos, va a ser orden. Pero lo tienen que hacer todo. ¿Qué pasa? Esto está Bonito, ¿no? cambiar la I. ¿Qué pasa? Cambiar la I. Por las. Sí, hay que. Eso va a quedar así. El pibe, ¿no? ¿Qué patrones van a salir ahí? Va a salir una sumatoria de i igual a 1 hasta n menos 1 de. Póngale, voy a poner n cuadrado entre 2, ¿verdad? N cuadrado entre 2. Entonces ustedes ya saben, hay una constante, bueno, todo eso es constante, eso es n cuadrado entre 2, sumatoria de i igual a 1 hasta n menos 1 de 1, ¿cierto? Y eso ya saben que va a ser n cuadrado entre 2 por n menos 1. Ese era el que ya les había hecho. Ahora, otro patrón, ¿vale? Digamos que sea i cuadrado menos 3 medios sería, ¿verdad? Saquemos el i cuadrado. Este de acá y este de acá, ¿verdad? Sería sumatoria de i igual a 1 hasta n menos 1 sería un medio menos 1, ¿va? Sería menos 3 medios de i cuadrado, ¿cierto? ¿Ok? Entonces eso hay que sacarlo. Ya decimos que menos 3 medios sumatoria de i igual a 1 hasta n menos 1 de i cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí podemos hacer aquello mismo que dijimos. O sea, podríamos llegar y decir, hay dos opciones. Y recuerden que la que tenemos no es exactamente esta. Tenemos n más 1, n por n, de 1 hasta n, que era n más 1, n más 2, n más 1, n más 2, entre 6, creo que ahí la tienen cubierta. Pero al final esto, entonces vamos a reemplazar. Ahora, en vez de n más 1, n va a ser n menos 1. En vez de n más 1 va a ser n, y en vez de n más 2 va a ser n más 1. Entre 6, y esto igual a menos 3 medios, ¿cierto? Y esto va a ser, esto es 1, y esto es 2, entonces esto va a ser n menos 1 por n más 1 entre 4, y esto es 1. Y de ahí ya salimos, ¿verdad? Sería n cuadrado, lo voy a terminar de desarrollar para que estemos tranquilos, ¿verdad? N cuadrado menos n multiplicado por n más 1 entre 4, y esto es menos n cubo menos n cubo más n cuadrado menos n cuadrado menos n entre 4, entonces cancela, y esta parte sería n cubo menos n entre 4. Esa parte, ¿no? Y sería negativo. Ese es esto, ¿no? Hay que sacar raíz, sacar un n por ahí. Pero cuando lo hagan todo van a ver que va a ser orden n. No sé si eso responde a su pregunta. Darle tarea a los otros dos ejercicios. Para los que no entregaron
la tarea el día de hoy, les voy a dar hasta el otro viernes para que entreguen la tarea por última vez. No tiene que estar correcto. Recuerden que los que ya la entregaron, no importaba si estaba correcta o no. ¿Okay? O sea que no la tienen que volver a hacer. Háganla si la quieren volver a hacer ustedes a mano para entenderle, pero no tiene que estar correcta para que esté como entregada. ¿Okay? Y hacen estos dos ejercicios. Entonces, la otra semana vamos a entrar ya a orden de ejecución, vamos a estudiar un poco más a detalle lo que es el orden de un algoritmo, y vamos a empezar a estudiar ya algoritmos de ordenamiento, y vamos a empezar a ver un poco ya qué pasa con esa parte del logaritmo, que todavía no hemos entrado toda esa parte. Entonces, eso es lo que vamos a ver la otra semana. Se va poniendo cada vez más interesante. Más difícil. Un poco más difícil. No, y ahorita porque recién lo ven, ya después va a ser un poco más. Sí, vamos a hablar. Sí, es la vida. Nosotros no sabemos cuánto ni solo sabemos que es una constante, ¿cierto? Pero si nosotros analizamos esto es, empieza con I más 1, ¿cierto? Esa es la primera vez. Más I más 2, más I más 3, más I más 4, más I más 5. Esto es un n bastante grande. Esto va a ser hasta n, ¿cierto? ¿Okay? Ahora, pero si ustedes se fijan, hemos planteado todo en términos de I. ¿Estamos? O sea que realmente esto debería de ser I más algo, que esto debería de ser n, ¿cierto? ¿Okay? Y esto realmente entonces sería, ¿cuánto es ese algo? I más n menos I. O sea, pues con eso sería n. Sí. Correcto. Entonces esto sería I más n menos I. Obviamente un truco, precisamente para ajustar a que esto sea I. Tal vez me salté ese paso. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo replantear esto y decir, ok, si ahora mi variable es esto, yo puedo decir que esto sería I más mi variable, ¿cierto? Entonces, esto sería la sumatoria de mi variable desde 1 hasta ¿cuánto? Hasta n menos I. ¿De qué? De mi nueva variable. Y ya está. Eso fue lo que van a notar, y lo van a hacer en los otros ejercicios, es que cuando ustedes tienen estos casos de que es algo más algo, les pueden jugar un poco con los límites, porque es como agarrar esto y sumárselo aquí. Sí, esto es una constante, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue agarrar esto de acá y lo pusimos acá, que lo van a ver en los ejercicios, van a ver un par de casos en los otros dos que tienen, van a ver algo parecido. No exactamente el mismo caso, pero parecido. Entonces, cuando miren algo como eso, y ya estén trabados, entonces es más fácil, porque dicen, ok, voy a meter esto acá, pero obviamente tengo que compensar aquí arriba, porque al final lo que importa es cuántas veces sumo eso. Si yo ya tengo una base aquí, entonces solo la pongo aquí y aquí se la resto. Este, como era el primero, es el que más asusta. Ya van a ver que cuando vean los otros, ya van a empezar a ver. Lo que quiero es que vean eso.